2 de mayo de 1808, Madrid. La gente sale a las calles con cuchillos, palos, piedras. No hay ejército organizado, no hay plan, solo rabia. Rabia contra los soldados franceses que ocupan la ciudad. Rabia contra el emperador que pensaba que España se rendiría sin luchar. Se equivocó. Esa mañana empezó algo que Napoleón nunca imaginó. Una guerra que duraría 6 años. Una guerra que le costaría 300.000 soldados. Una guerra que empezó a destruir su imperio. Los franceses llamaron a España la úlcera española. Los españoles la llamaron Guerra de Independencia. La historia la recuerda como la Guerra Peninsular y cambió el destino de Europa para siempre. Yo he guardado esta historia durante siglos. Pocos la conocen completa. Hoy te la revelo. Pero solo si prometes compartirla. Dale like y sigues escuchando. La historia no siempre la escriben los vencedores. La escriben las decisiones. Bienvenido a Historia Decisiva. Suscríbete y descubre lo que otros no cuentan. En 1807, Napoleón Bonaparte controlaba casi toda Europa. Yo, Napoleón Bonaparte, voy a controlar toda esta maldita Europa con mis ejércitos. Había derrotado a Austria, había derrotado a Prusia, había derrotado a Rusia. Reinos enteros caían ante su ejército, pero había un enemigo que no podía vencer directamente: Inglaterra. Los británicos dominaban los mares, su armada era invencible. Napoleón no podía invadir las islas, entonces ideó otra estrategia: el bloqueo continental. Si ningún país europeo comerciaba con Inglaterra, su economía colapsaría. Francia cerró sus puertos, Alemania cerró sus puertos, Italia cerró sus puertos, pero Portugal se negó. Portugal tenía una alianza centenaria con Inglaterra. No iban a romperla. Napoleón decidió invadir Portugal. Invadiremos Portugal con nuestros ejércitos. El problema era geográfico. Para llegar a Portugal necesitaba atravesar España. España en 1808 era un reino débil. El rey Carlos IV era incompetente. Su hijo Fernando conspiraba contra él. El verdadero poder estaba en manos de Manuel Godoy, el favorito de la reina. Napoleón vio la oportunidad. Propuso una alianza a España. Dejadme pasar con mi ejército para invadir Portugal. Después dividiremos el territorio. Carlos IV aceptó. En octubre de 1807, tropas francesas entraron en España. Solo de paso, dijeron, pero no se fueron. Ocuparon fortalezas clave: Pamplona, San Sebastián, Barcelona. Cuando los españoles se dieron cuenta, había 100.000 soldados franceses en su territorio. Napoleón los había engañado. En marzo de 1808, las tropas francesas entraron en Madrid, no como aliados, como ocupantes. El pueblo español estaba furioso. En Aranjuez, donde la familia real se refugiaba, estalló un motín popular. 19 de marzo de 1808. La turba atacó el palacio de Godoy. Lo querían linchar. Godoy logró esconderse, pero el daño estaba hecho. Carlos IV, aterrorizado, abdicó. Su hijo Fernando VII se proclamó rey, pero Napoleón no aceptaba. Los convocó a Bayona, Francia. Venid a negociar, les dijo. Fueron y cayeron en la trampa. He visto imperios caer. He visto pueblos resistir. Lo que vas a escuchar ahora es la prueba de que la voluntad siempre vence a la fuerza. Suscríbete si quieres más verdades como esta. Bayona, Napoleón obligó a Carlos IV y Fernando VII a abdicar. Ninguno de los dos sería rey. Napoleón nombró a su hermano José Bonaparte como nuevo rey de España. La noticia llegó a Madrid el 2 de mayo y Madrid estalló. A las 9 de la mañana, la gente salió a las calles, atacaron a los soldados franceses con lo que tenían a mano: cuchillos de cocina, herramientas, piedras. Los franceses respondieron con fuego de mosquete y artillería. Cientos de madrileños murieron ese día, pero el mensaje estaba claro:
España no se rendiría. El general Murat, comandante francés en Madrid, ordenó represalias brutales. Cualquier español encontrado con armas sería fusilado. La noche del 2 al 3 de mayo, escuadrones de fusilamiento trabajaron sin parar. Decenas de civiles fueron ejecutados. Francisco de Goya pintaría años después ese horror, en El 3 de mayo de 1808. Un cuadro que muestra a un hombre con camisa blanca, brazos levantados, frente al pelotón de fusilamiento. Es una de las imágenes más poderosas contra la guerra jamás creadas. Pero Napoleón cometió un error. Pensó que el terror sofocaría la resistencia. Fue lo contrario. La brutalidad francesa unió a España contra él. En toda España, la gente se levantó. No esperaron órdenes del gobierno. No había gobierno. Formaron juntas locales. Organizaron milicias. Atacaron convoyes franceses. Tendieron emboscadas en los caminos. Los franceses controlaban las ciudades, pero los españoles controlaban el campo. Y ahí nació algo nuevo, la guerrilla, pequeños grupos armados que atacaban de noche. Nuestra fuerza guerrillera es pequeña, pero atacaremos de noche con lo que tenemos. Que desaparecían en las montañas, que hacían imposible el control francés del territorio. Napoleón había conquistado Madrid, pero no había conquistado España. Junio de 1808, el general francés Pierre Dupont marchaba hacia Andalucía con 20.000 soldados. Eran veteranos de las campañas de Napoleón. Habían luchado en Austerlitz, en Jena. Frente a ellos, un ejército español improvisado, campesinos con fusiles viejos, milicianos sin experiencia, comandados por el general Castaños. 19 de julio de 1808, Bailén, Andalucía. ¡Soldados, la hora ha llegado! Mirad estas colinas, ellas serán testigos de nuestro valor. Lucharemos con honor, defenderemos nuestra tierra. ¡Adelante por la victoria y la gloria! Los dos ejércitos se enfrentaron bajo un sol abrasador, 40 grados a la sombra. Los franceses atacaron con confianza, pero los españoles resistieron, y resistieron, y resistieron. Después de 3 días de combate, lo imposible sucedió. El ejército francés se rindió por primera vez en una década. Un ejército napoleónico había sido derrotado en campo abierto. Durante 1000 años custodié estos secretos. Ahora los comparto contigo. Pero necesito que hagas algo por mí. Comparte este conocimiento. No dejes que se pierda. La noticia de Bailén sacudió Europa. Si España podía derrotar a los franceses, otros también. El mito de la invencibilidad napoleónica se rompió. José Bonaparte huyó de Madrid. Las tropas francesas se retiraron al norte. España celebró, pero Napoleón no perdonaba las derrotas. En noviembre de 1808, él mismo cruzó los Pirineos con 200.000 soldados, el mejor ejército del mundo. España estaba a punto de conocer la furia del emperador. Napoleón reconquistó España en semanas. Su ejército arrasó todo a su paso. Madrid cayó el 4 de diciembre de 1808. El ejército español fue destrozado en varias batallas. Los franceses volvían a controlar las ciudades principales, pero la guerra estaba lejos de terminar, porque había un problema que Napoleón no podía resolver con batallas: la guerrilla. Cada noche, soldados franceses desaparecían. Cada convoy era atacado. Cada mensajero era interceptado. Los franceses necesitaban 300.000 soldados solo para mantener las rutas abiertas, y aún así no era suficiente. En agosto de 1808, Inglaterra envió tropas a Portugal, comandadas por Arthur Wellesley, futuro duque de Wellington. Wellington era brillante. No enfrentaba a los franceses en campo abierto cuando eran superiores. Se retiraba a posiciones fortificadas, esperaba el momento adecuado y entonces atacaba. Batalla tras batalla. Wellington
fue expulsando a los franceses de Portugal y luego empezó a entrar en España. Para 1812, Napoleón tenía un problema grave. Necesitaba tropas para invadir Rusia, pero no podía retirarlas de España. Si lo hacía, perdería la península. España se había convertido en lo que los franceses llamaban la úlcera española, una herida abierta que sangraba al imperio. 300.000 soldados atrapados en una guerra sin fin, recursos que no llegaban a otros frentes, un ejército desgastado luchando contra un enemigo invisible. España no derrotó a Napoleón sola, pero lo debilitó tanto que otros pudieron hacerlo. Después del desastre de la invasión de Rusia en 1812, Napoleón ya no podía sostener todos sus frentes. Wellington avanzaba desde Portugal. La guerrilla española atacaba sin parar. El ejército francés en España estaba exhausto. En 1813, los franceses empezaron a retirarse. 21 de junio de 1813, Batalla de Vitoria. El ejército francés fue destrozado. José Bonaparte huyó de España para siempre. En diciembre de 1813, las últimas tropas francesas cruzaron los Pirineos de regreso a Francia. España había ganado, pero a un costo terrible. La guerra dejó a España devastada. Más de 500.000 españoles murieron. Ciudades enteras fueron destruidas. La economía colapsó. Campos abandonados. Comercio paralizado. Hambruna generalizada. Y las divisiones internas que surgieron durante la guerra marcarían la política española durante décadas. Señores, la Constitución. ¡Sí, por fin! ¡Esto es una traición! Se acata pero no se cumple. Liberales contra absolutistas, reformadores contra conservadores. Las semillas de las guerras civiles del siglo XIX se plantaron aquí. Pero España también había demostrado algo crucial, que un pueblo unido podía resistir al imperio más poderoso del mundo. La Guerra de Guerrillas Española inspiró movimientos de resistencia en toda Europa y en toda América Latina. Los movimientos independentistas americanos aprendieron de España. Si los españoles podían derrotar a Napoleón, ellos podían independizarse de España. La guerra peninsular no solo cambió España, cambió el mundo. Napoleón llegó a España pensando que sería una campaña fácil. Solo pasaré por aquí para llegar a Portugal. Terminó atrapado en una guerra de 6 años. Perdió 300.000 soldados. Perdió su reputación de invencible y perdió el tiempo y los recursos que necesitaba para mantener su imperio. España no derrotó a Napoleón sola, pero fue la primera en demostrar que podía ser derrotado, y esa fue la lección que cambió todo. El 2 de mayo de 1808, unos madrileños con cuchillos y piedras salieron a las calles. No sabían que estaban empezando a destruir un imperio, pero lo hicieron. Si este relato te ayudó a entender una de las guerras más importantes de la historia, dale like. Suscríbete a Historia Decisiva para más historias que cambiaron el mundo. Y déjame en los comentarios, ¿quieres que cuente la invasión de Napoleón a Rusia o prefieres las guerras de independencia de América Latina? Nos vemos en el próximo video y recuerda, a veces los imperios no caen por ejércitos, caen por pueblos que se niegan a rendirse. Mi trabajo aquí ha terminado. Te he revelado la verdad sobre España y Napoleón. Ahora es tu turno. Suscríbete a Historia Decisiva.